¿Qué tal amigos? Les saluda Alicia Villal y les doy la más cordial bienvenida a este programa. Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a contestar algunos de los cuestionamientos que nos hicieron llegar. Todos ustedes recuerdan el programa que hicimos de la experiencia cercana a la muerte que nos compartió nuestro invitado de hoy, Víctor. Entonces, hoy nos va a hacer favor de responder algunos de sus cuestionamientos. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Liz, a tus órdenes. Muchas gracias. Pues miren, gracias a todos ustedes por enviarnos las preguntas. Encerré en una varias preguntas o varios cuestionamientos que eran más o menos lo mismo. Entonces, si te parece, ¿nos podrías contar rápidamente lo que viviste en tu experiencia cercana a la muerte? Un resumen muy rápido para poner en contexto este programa. Bueno, les comentaba en el programa pasado que durante mi proceso de COVID estuve pues en trance de muerte durante un día o dos, en los que tuve la visita de algunos personajes que estuvieron en torno a mí durante ese proceso y llegó un momento en que estuve interrelacionando con ellos, a lo mejor de manera imaginaria o a lo mejor de manera espiritual, pero sí me tocó estar entre este nivel y el otro nivel, viviendo una experiencia bastante interesante, en la que me tocó sentir cómo de pronto parecía que mi espíritu dejaba mi cuerpo y mi cuerpo quedaba inerte para integrarse a esos personajes que estaban en torno mío y empezar a interactuar. Llegó un momento en que mi respiración era muy complicada, muy difícil, mi oxigenación muy baja, y eso pues me llevó a estar prácticamente en trance entre la vida y la muerte. Yo creo que en un momento dado estuve más de aquel lado que de este lado por los personajes con los que me tocó interactuar y que uno estuvo a mi lado izquierdo, otro a mis pies y otro a mi lado derecho. Del que más me acuerdo es el que estaba a mis pies, era el que más constantemente y más asiduo se manifestaba. De hecho, te comentaba que yo le había puesto el apodo de conejo Sí. y constantemente hasta hoy día no se me olvida el apodo que le puse. Siempre lo traigo presente. Era un personaje delgado de unos 45, 50 años y siempre estaba por ahí enfrente de mí, al pendiente, viéndome, observando, y a lo mejor hubo alguna interacción que no recuerdo ya en este momento. Eso fue a grosso modo el pasaje que me tocó vivir. Ok, bueno, pues muchas gracias. Comenzamos con las preguntas. Y nuestro amigo Emilio te pregunta, ¿por qué si la experiencia cercana a la muerte se vive de una manera diferente, placentera, para qué regresar o por qué regresar? Es una pregunta muy interesante, pero yo creo que hay que entender una situación, aunque la transición hacia otra etapa nos da una paz espiritual. También llega un momento en que comprendemos que tenemos un compromiso en este plano y que tenemos que luchar, y algo dentro de nosotros dice que no ha llegado el momento, que tenemos que seguir luchando para recuperar nuestra estabilidad, salud y volver a reincorporarnos a esa parte de la sociedad, a nuestra familia y seguir con la misión que tenemos encomendada. Eso es claro, creo que la mayoría que ha estado en ese trance lo comprende el por qué después de estar en un lugar tranquilo, amable, placentero, con gente muy accesible, muy agradable. Sin embargo, hay algo dentro de nosotros o en nuestro ser interior que nos dice no es el momento. Hay que regresar y hay que seguir adelante y hay que cumplir la misión que se nos fue encomendada. Ok. Emilio también te pregunta, ¿una experiencia cercana a la muerte es igual, en tu opinión, a quien toma la decisión de partir por sus propios medios? Es decir, se refiere al suicidio o aquel que ha sido asesinado. No, 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 para nada. Una experiencia cercana a la muerte es después de un trance normalmente de salud o
de algún accidente no provocado por nosotros mismos. A lo mejor un accidente que nos pone en trance entre la vida y la muerte, y la otra puede ser una enfermedad muy delicada que nos lleva a entrar a ese trance. No es lo mismo porque estamos en una quietud, en una paz, en una tranquilidad, y por situaciones que me ha tocado vivir, en las que he tenido la oportunidad de ver, de experimentar y de conocer. Sé que una persona que quita la vida por mutuo propio no tiene esa transición, sino que al cortar la vida abruptamente rompe el principio por el que está en este plano y automáticamente no tiene esa sensación agradable de trascender porque no era su momento. Él corta la vida antes del momento establecido. Por lo tanto, a mi manera de ver y de pensar y por la experiencia que he tenido, él queda entre sombras o en la oscuridad y no tiene la oportunidad, no sé en cuánto tiempo, si en corto, mediano o largo, pudiera acercarse a la luz y pudiera trascender en paz consigo mismo, pero sí queda, como vulgarmente se dice aquí, atorado en un plano que no es muy agradable y no hay una sensación placentera para trascender al otro plano. No se le puede considerar que sea amable o agradable esa transición cuando él mismo atentó contra su vida. Eso respecto a un suicidio y respecto a un accidente que sea furtivo. Ahí cambia. En un accidente no lo estás haciendo de manera voluntaria. Es un accidente fortuito, es una situación que está fuera de tu control y que en determinado momento ocurre y pone en trance de muerte tu proceso y es donde empiezas a vivir. Se dan casos muy interesantes. Hace algunos años, hará unos 12, 15 años, me tocó vivir una experiencia. Andábamos acompañando a un candidato a presidente municipal de mi pueblo y de pronto le avisan que hubo un accidente donde creo que 6 muchachos muy jóvenes todavía se accidentan viniendo de un rancho, de una fiesta, y chocan y los 6 mueren y entre ellos venía un sobrino del candidato. Entonces acudimos, nos tocó conocer qué familias eran, qué muchachos eran, y quedaron pues de una muerte instantánea. Pero aquí lo sorprendente es que luego, al transcurso de los días, las gentes que pasaban por ese tramo de carretera, les tocaba ver a una de las muchachitas atravesar la carretera hacia el punto del accidente. O sea, ¿qué es lo que pasó? Que yo creo que fue tan abrupto el accidente que ni cuenta se dio que desprendió y dejó este plano. Y entonces su alma o su espíritu se estaba manifestando en esa parte, tal vez pensando que todavía no había desprendido y buscando comunicación. Se fue dando hasta que ya hoy en la actualidad ya no se comenta que se vea la presencia de esta niña en el lugar del accidente. Mm. También son situaciones en las que nos queda claro que de pronto en un accidente muere de manera abrupta sin darse cuenta que ya desprendió y es casi probable que su energía quede sujeta en ese espacio-tiempo hasta que ya entiende que ya trascendió y se prepara para ir a la luz. Eso es lo que he vivido. Qué interesante. Ok. Después de esta experiencia que tú tuviste, ¿anhelas, es decir, trascender? ¿Qué tan importante sería para ti trascender ya en este momento después de lo que viviste, después de la paz y todo lo que tú sentiste? Mira, después de vivir una experiencia de ese tipo y después de conocer otras experiencias en terceras personas, pues estás preparado para trascender. Ya no hay ese miedo, no hay esa incertidumbre. A partir de ese momento, tu vida es más tranquila, más apacible, porque no estás con la zozobra de que me va a pasar algo, me voy a morir, ¿qué voy a hacer? ¿Me va a doler? ¿Voy a sufrir? No, ya viviste un trance,
Ya sabes que no hay dolor, ya sabes que no hay sensaciones desagradables y sí hay un reencuentro con algunas esencias que están del otro lado y que se están manifestando, y entonces te da la tranquilidad y la confianza para que cuando llegue el momento estés preparado y no estés con ansiedad o desesperado o con miedo. No, a partir de este momento estamos preparados para trascender y entendemos que dejar este plano es nacer a otro plano. Entonces estamos entrando a otro ciclo vital. Nada más dejamos una materia para entrar en otra esencia, a lo mejor más evolucionada o a lo mejor energía pura o a lo mejor en otro planeta o en otro plano, pero estamos renaciendo nuevamente. Eso me queda claro con lo que he vivido. Como que cuando las personas tienen una experiencia cercana a la muerte, es más fácil entender y comprender que efectivamente la muerte no existe, que solo trascienden, como que Es, queda un poco es una trascendencia, es un renacer. Ujú. Incluso voy a tomar algo de la cartomancia. En el tarot hay una carta que se llama la muerte. Si mal no recuerdo, es el arcano 11 o 13, algo así, no recuerdo ahorita. Pero la carta no habla de muerte, habla de cambio, habla de transición, Claro. habla de una nueva etapa en la lectura de cartas. Entonces, si desde ahí, desde un modelo muy antiguo de cartas con las que se da lectura, se está estableciendo la muerte como un cambio, una transición hacia algo, pues yo creo que en la vida real, la transición, más que hablar de muerte, yo creo que podemos hablar de transición, el renacer a una nueva vida, a vivir una nueva experiencia, a entrar en un nuevo ciclo y tener otra etapa de vida. Ese es mi concepto muy personal, ¿eh? Correcto. Ok. Bueno, nuestra amiga María Esther dice, ¿qué sentiste cuando viste a estos tres seres? ¿Sabías que partirías de este plano? No, no sentí que fuera a partir, pero sí lo sentí como una experiencia extraordinaria de vida, de trascendencia, y comprendí que más allá de lo que estamos viviendo en este plano, hay otro tipo de vida y hay otra vibración y hay otra energía y hay seres muy agradables que están al pendiente de uno en el momento de que pudiera uno trascender, pero también en el momento que estás viviendo, sabes que te están ayudando a regresar otra vez a tu plano, no nomás a llevarte a otra dimensión o a otro ciclo de vida, sino también a preparar para que regreses a tu plano, reencuentres tu paz, te reincorpores con otra visión y alcances nuevamente tu tranquilidad y tu armonía interior para vivir un ciclo diferente. Hay personas que no están teniendo una experiencia cercana a la muerte y aún así pueden ver seres en otros planos o en otras dimensiones. Hay personas que los ven cuando están viviendo esa experiencia cercana a la muerte. ¿Qué Hay opinas, personas qué opinas en que ese? no nomás teniendo la experiencia cercana a la muerte los pueden ver. Ujú. Exactamente. Hay, sí, y hay personas que en el trayecto hay un detalle, depende cómo sea tu experiencia para trascender. Voy a explicar un poquito un procedimiento que ocurre en el que cuando estás en un proceso muy agitado y tienes miedo a trascender, empiezas a respirar muy profundo y muy agitado. Te agitas, la respiración es profunda. Lo que estás haciendo es que tu cuerpo hiperventile y tu cerebro se hiperoxigene. Y esa hiperoxigenación te puede provocar fantasías o proyecciones que tu subconsciente puede estar creando. Algunas de ellas pueden ser horrendas, horribles, otras pueden ser amables, tranquilas. Depende del condicionamiento en que estás viviendo esa etapa. Entonces habrá quienes regresen y te digan, no, pues es que yo vi estos seres, vi esto, me pasó esto, pero fue más que nada por ese proceso de agitación que lo llevó a hiperventilar
y a crear una serie de proyecciones en su mente que más bien pudiéramos llamar fantasías por la hiperoxigenación y provocan temor, miedo, incertidumbre y dudas y se quedan ahí grabadas. Aquí lo importante es que cuando haces una etapa de transición tranquila, amable, no vas a ver nada malo. Todo es tranquilo, todo es amable, todo es armonía. Entonces todo depende cómo estés viviendo esa transición. Entonces estamos hablando de que cuando hay ese miedo a partir o a trascender, podríamos tener fantasías y cuando estamos tranquilos, realmente vivir la experiencia. ¿Cómo se distinguiría? ¿Cómo podríamos saber si eso es verdad, si fue real o no? No hay manera de saberlo. Lo estás viviendo, es tuyo, es tu experiencia. No tienes argumentos, no tienes elementos para decir esto es verdad. Tú lo viviste, tú sabes que lo viviste, solo tú eres testigo y solo tú puedes comentarlo. Pero para que otros te crean, está muy difícil. Sí, Es tu experiencia, es lo que tú viviste y no tienes manera de comprobarlo. Y la otra situación, no necesariamente podemos decir que ocurre una u otra transición. O sea, la persona, si de repente entra en un estado muy alterado, efectivamente cae en un estado alcalótico. Se le llama alcalosis a la hiperoxigenación. Y entonces eso provoca fantasías. No quiere decir que en la transición las vivas. Todo depende cómo esté ocurriendo tu transición. Si es apacible, tranquila, tu respiración es tranquila, no está agitada, no vas a vivir ninguna experiencia desagradable, ni vas a tener miedo, ni vas a tener esas manifestaciones que provoca la hiperventilación. claro, Todo será tranquilo. Ujú. claro. Ok, otra pregunta sería, en el momento en el que estuviste en presencia de estos tres seres, ¿cuánto tiempo pasó realmente o cuánto tiempo fue tu experiencia, o sea, en tu perspectiva? En ese plano, pudiéramos decir que fueron segundos. En mi plano terrenal, yo creo que fueron 24 horas, pero dentro de ese plano fue cuestión de segundos. Pero para mí fueron 24 horas porque fue la etapa más crítica de mi enfermedad y fue cuando entré en una etapa un poquito complicada, donde la respiración era difícil, donde estaba batallando para oxigenar, estaba baja mi oxigenación, estaba recostado porque no podía estar de pie, no podía estar sentado, estaba en una etapa, se pudiera decir, preparando mi partida. Y esa partida estaba entre un plano y otro, viviendo el otro plano viviendo este plano. Y entraba, salía, y estaba viendo estos tres personajes que en ningún momento fueron desagradables, siempre tranquilos, con una mirada apacible, siempre de pie, al pendiente de lo que ocurría conmigo, pero jamás hicieron un movimiento para tomarme o para llevarme o para jalarme, jamás. Únicamente pudiéramos decir que eran guardianes del proceso que yo estaba viviendo. Y tú en ese trance o en esa transición, ¿pensaste algo? Digamos, a lo mejor no podías hablar, por supuesto, pero ¿hubo algo en tu mente que les preguntaste a lo mejor, oye, ¿quién eres o qué haces aquí? ¿Tuviste alguna No, respuesta? no piensas nada, lo único es estás viviendo el momento, no hay ideas, no hay pensamiento, nada. Estás metido en ese momento, no estás pensando me voy a morir, voy a vivir, no. Simplemente estás viviendo el momento y tu cuerpo, tu mente, todo tu ser está metido en ese momento, pero no hay un pensamiento en el que, bueno, en lo personal, en el que yo pudiera decir, estaba pensando, estoy muerto, me voy a morir, me voy a sanar, voy a hacer esto, ¿no? Estaba totalmente libre y estaba entrando y saliendo sin miedo, sin pensamiento, sin dudas, sin nada. Era nada más vivir el momento y fue únicamente esas 24 horas, fue eso lo que se vivió. No pensé, voy a salir, voy a caminar, voy a vivir, voy a morir.
mi familia va a llorar, van a sentir mi ausencia, nada de eso. Nada pasó por mi mente, todo quedó en blanco. Okey. Ay, qué maravilla. Okey, otra amiga, Joana, nos pregunta: ¿has vuelto a ver al ser que llamaste conejo? Sí, Okey. sí, lo he vuelto a ver. ¿Lo Sí, lo he viste vuelto a ver. en sueño? Sé, sé que está cerca de mí, sé que esporádicamente tengo la oportunidad de volver a verlo. Es un personaje tranquilo, agradable. Siempre está distante, no está cerca, pero sí, sí me ha tocado volver a verlo y allí está. Eso me indica que lo que yo viví no fue una fantasía, mi trascendencia fue una realidad, porque sigo viendo un personaje que estuvo manifestado cuando yo estaba en ese trance. Okey. ¿Y te has comunicado con él hoy en día? No, no, es nada más, es una distancia, es un trato visual, no hay comunicación, no hay nada. Él está ahí, yo estoy aquí, él está en su plano, yo en el mío, pero no hay comunicación, no es el momento de la comunicación. ¿Tú crees que sea tu ángel de la guarda? Bueno, si le quieren llamar ángel de la guarda, guía, observador, como le quiera llamar cada quien, pudiera ser un ángel de la guarda, pudiera ser un guía, un observador, alguien cercano que está cuidando mi vida, ¿Y tú nada más. sientes que lo quieres? ¿Sientes cariño por él? Siento afecto, siento respeto y siento que hay algo que nos conecta y que nos permite mantener ese vínculo. Guau, qué maravilla. Okey, Juan te pregunta, ¿solo viste a estos 3 seres o viste a algún familiar que ya haya trascendido? No, nada más estos tres seres, no vi ningún familiar. Yo siempre pensé que cuando estuviera en trance, quien iba a estar presente era mi padre. Mm, No, no me tocó verlo. Yo creo que no era mi momento. Tal vez estuvieron esos guardianes, esos guías, pero no estuvo algún familiar cuando se comenta por otras experiencias que cuando ya llegó tu momento, algún familiar o algunos familiares se manifiestan cerca de ti para ayudarte a trascender. En mi caso, no. Fueron esos tres personajes, pero ninguno era parte de mi familia. okey. Gerardo te pregunta, ¿cómo vivió tu familia la experiencia después de que regresaste? Mi familia no se dio cuenta de lo que yo estaba viviendo, siempre he sido muy reservado. De hecho, no sabían hasta dónde estaba de crítica mi enfermedad, porque tenía especial cuidado de no manifestarlo. Mi parte más crítica era en la noche. En la noche yo no podía estar acostado porque no podía respirar. Sin embargo, yo me venía a mi recámara, apagaban todas las luces ya que todos se habían acostado y estaban en calma. Yo me levantaba y me iba a sentar a la sala y allí me quedaba toda la noche sentado. No me gusta incomodar, no me gusta molestar. Y entonces ellos no se dieron cuenta hasta qué extremo estuve yo viviendo mi proceso de salud. Ellos veían que estaba enfermo y que estaba tratando de luchar, pero no se dieron cuenta ni siquiera en el momento que yo estuve en trance de ir y regresar. Para ellos yo estaba descansando, estaba recuperándome, pero estaba luchando para salir adelante o para irme. Esa era parte pues de mi proceso. Okey. ¿Estos seres eran diferentes a nosotros? ¿Perdón? ¿Estos seres eran diferentes a nosotros o eran, iguales a No, nosotros? son iguales a nosotros, físicamente son iguales. Ujú, Haz de cuenta que estás viendo una persona con todas las características de un ser humano, mm, no tiene ninguna diferencia. Sus ojos, su cara, sus labios, su cuerpo, todo, todo, todo es igual que nosotros. Ujú. okey. ¿Y tu familia pudo ver a estos seres? No, 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 no. No, era nada más, yo creo que yo estaba entre dos dimensiones y mi familia pues nomás me veían a mí, pero no podían estar en esa interdimensionalidad.
porque ellos no estaban pasando lo que yo estaba pasando. Entonces ellos veían mi cuerpo acostado, me veían ahí batallando, sufriendo, pero no podían entrar al otro plano. Sin embargo, yo sí, yo estaba entre dos planos. Ok, ok. Dice nuestro amigo Ricardo, al ver a un ser amado, perdón, al ver a un ser amado fallecido, ¿crees que se produce miedo o tal vez nostalgia de que ya no podemos verlos físicamente? ¿Qué opinas? Bueno, por las experiencias que yo he tenido, más bien en lo que he visto con mucha gente que se le ha ido un familiar, más que miedo, más que nostalgia, lo que veo es dolor. Dolor porque tuvieron la oportunidad de convivir con el familiar y no lo hicieron. Dolor porque estuvo en trance de muerte, estuvo pasando una etapa crítica y no tuvieron un tiempo para ir a visitarlo. Dolor porque ya trascendió y no hubo manera de platicar y dejar en claro muchas cosas que había pendientes entre ellos y que tenían que dialogar. Entonces, todo eso los lleva a sentir dolor, más que sentir ausencia, nostalgia. Yo creo que es más dolor porque se pudieron haber hecho tantas cosas y Claro. no se hicieron. Entonces, eso es lo que yo veo y he visto con mucha gente. Por eso, cuando tengamos a nuestros seres amados, amigos, compañeros o quien sea, expresarles nuestro amor en este momento, para no Sí, querer verlos a través de un medium o a través de sueños, ¿no? Es importante eso. Ok. Nuestra amiga Ileana dice, transmitir ese afecto y mantener esa convivencia o esa cercanía que no sea tan distante. Y entonces se puede sentir mucha paz cuando alguien se va, porque no hay nada, todo se dio, todo se vivió y hay que dejarlo que vaya a descansar. correcto, así es. Nuestra amiga Ileana dice, te pregunta, comentaste que la mirada de estos seres era muy especial. ¿Por qué? Porque cuando estás en ese trance, cuando ves una persona, a través de sus ojos ves la paz de su alma, tienes otra visión. Entonces, el ver sus ojos te daba mucha tranquilidad. No veías miedo, no veías dudas, no veías que estuvieran compadeciéndote de ti. Estaban viéndote con amor, lo sentías. Sentías que había algo diferente en esa mirada, porque un familiar te ve con dolor, te ve con tristeza, te ve hasta cierto punto con miedo y siente que está sufriendo y está sufriendo ellos también. En este caso, estos tres personajes, su mirada era muy apacible y eso me mantenía a mí tranquilo también. Yo veía sus ojos y sentía que la paz de ellos era mi paz y sentía que a través de sus ojos estaba viendo algo más importante, que era el amor. Mm. Ok, nuestra amiga Analia te pregunta, ¿qué es la transformación? La transformación o la transmutación. Transformación. Transformación. Pues es un cambio, nada más pudiéramos decir un cambio físico, un cambio espiritual, un cambio mental. Es cuando haces cambios en tu proceso y en tu manera de pensar, en tu vida diaria, en tu actitud. Eso es transformarte. Y a lo mejor sé a dónde quiere ir, porque cuando vives ese momento, te transformas. Dejas de ser una persona para ser otra. Encuentras tu paz, encuentras sentido a la vida y dejas de tener miedo a tantas cosas que se te imbuyeron a través de pláticas, a través de cuentos, a través de anécdotas, a través de experiencias en la familia. Y cuando lo vives, te das cuenta de que todo eso que escuchaste no tiene nada que ver con lo que viviste. Lo que viviste es muy diferente y es algo que si todavía ahorita te lo estoy platicando, yo creo que no tengo las palabras para explicarte lo que yo viví. Trato de explicarlo, trato de transmitirlo, pero es algo más profundo que va más allá de las palabras
y va más allá del sentir del ser humano. Es algo que se sale y se va a algo extraordinario, algo superior, algo maravilloso. Pero bueno, ya les expliqué y creo que dentro de mis palabras hice todo lo posible por explicarles lo que viví. Claro. Nuestro amigo Alejandro dice, ¿en qué cambió tu vida después de esa experiencia? ¿En qué cambió? De que ahora la veo más tranquila, no estoy tan acelerado, no estoy tan desesperado. Y hay un detalle, fíjate, después de eso, ahora entiendo que entre más tranquilo esté, las cosas más fácil se resuelven. No necesito estar con angustia, con desesperación, ansiedad, porque algo que debo de tener no está llegando. Entonces, si estoy tranquilo, las cosas van a llegar. Eso lo entendí, que la paz, la tranquilidad nos da la oportunidad de tener lo que buscamos. Y a partir de ese momento, mi paz es mucho más. Mi confianza en que las cosas se van a dar está depositada y sé que aunque falte un día para resolver una situación, se va a resolver. Y siempre ha sido así a partir de ese día hasta hoy, todo se resuelve. Estar en paz y en calma. Sí, estoy en paz conmigo mismo, estoy en paz con el universo y yo creo que estoy en paz con el Padre. En cualquier momento en el que partas, vas a estar feliz. En el momento que Él decida, yo estoy feliz, no hay problema. Ok, quiero saber tu opinión respecto a cuando una persona trasciende, ve, siente y llega al lugar en donde él, por su experiencia de vida, anduvo. Es decir, un budista va a ver a Buda, un católico a lo mejor va a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En fin, ¿tú qué opinas respecto a esto? ¿Tiene que ver tu conciencia, tu percepción de la vida para que después, cuando trasciendas, tengas esa percepción, sigas teniendo esa misma percepción o cambiaría? Mira, yo creo que cada religión, cada cultura tiene un personaje central. Pero lo que es interesante es que todos los que han vivido una experiencia y han logrado platicarla, han llegado hacia un personaje que viste de blanco, que proyecta luz, que da paz, que su mirada es apacible, todo. Entonces, la conclusión es que cualquier religión que tengamos y cualquier momento que estamos viviendo, estamos llegando a un personaje central. Y unos le llaman Buda, otros Mahoma, otros Jesús, otros, no sé, cada uno tiene su nombre, pero al final de cuentas es uno. Y estamos llegando a ese Padre eterno que cada uno identificamos con diferente nombre, pero que al final es el único. Eso es lo que yo veo y es lo que yo siento, y creo que todos los caminos que hemos buscado llevan a la paz espiritual y llevan hacia ese Padre eterno. Ya sea el nombre que le demos, vamos a llegar al mismo Padre. Todos somos hijos del mismo Padre, aunque algunos lo identificamos con diferente nombre. Claro. Y bueno, una última pregunta, Víctor. ¿Crees que existe la muerte? Yo creo que existe la vida, más allá de la vida, existe la transición. Nosotros pudiéramos decir que le llamamos muerte. Muerte es dejar de vivir en este plano para nacer a otro plano, pero yo le llamaría transición y entrar a un renacer, a una nueva vida. Pero bueno, pues es parte de nuestra cultura. Tan es así que el mexicano se ríe de la muerte como ninguna otra cultura lo hace. Así. Entonces ahí está claro que la muerte no es más que una transición y tenemos la oportunidad de tomarla hasta cierto punto como parte de nuestra vida en México y hasta festejamos el Día de Muertos, vamos al panteón, cenamos, comemos, hacemos, bailamos, usamos mariachi, todo lo que sea posible para disfrutar esa transición. Entonces, claro, la transición es agradable, es vida. Así es.
Pues muchas gracias, Víctor. Estas fueron algunas de las preguntas que nos hicieron nuestros amigos y Ujú. agradecemos mucho que nos hayas permitido em, esta entrevista para contestar a estos cuestionamientos. Ya sabes, estoy a tus órdenes siempre. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, contigo vamos a hablar de otros temas también muy interesantes y espero nuevamente tenerte en este canal. Muchas. Cuando gustes, estoy a tus órdenes y a las órdenes de tus clientes de YouTube o de tus espectadores o de quienes estén al pendiente de tu canal. Muchas gracias, Víctor. Pues amigos, por cierto, hoy 18 de enero es un día muy especial en mi corazón y el de mi familia, porque es el día que decidió llegar a este bellísimo planeta un ser al cual admiro, respeto y amo profundamente. Un ejemplo a seguir en mi vida, una gran maestra, una gran amiga, una gran cómplice, el amor de mi vida. Te amo, hermanita. Muchísimas, muchísimas felicidades. Te abrazo con todo mi amor y con toda mi paz. Gracias por estar y gracias por decidir ser mi Que hermana. siga cumpliendo muchos años, un abrazo y mis felicitaciones. Y pues a brindar por ese festejo. Totalmente. Muchísimas gracias, amigos. Gracias. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga y seguimos atentos a este canal. Por favor, suscríbanse, den like, compartan y toquen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos, ¿vale? Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas Gracias, buenas noches. Feliz descanso. gracias. Buenas noches a todos. Adiós. Bye.